Bueno, ante todo, buenos días a todos y gracias por la invitación al Congreso. Cuando me propusieron presentar este trabajo, realmente no había notado la importancia de la participación de los técnicos en las consultas externas. Cuando nosotros comenzamos, lo voy a explicar un poco como una historia de 3 capítulos, pero sin final todavía. Los técnicos de farmacia no ejercíamos en la consulta externa. Y en el Hospital Clínico de Santiago, bueno, en el complejo hospitalario, había 2 consultas externas atendidas por farmacéuticos. Los farmacéuticos eran los que se ocupaban de la reposición, de la realización de pedidos, del control de caducidades. Nosotros no entrábamos allí para nada ni veíamos en ningún momento a ningún paciente externo. Cuando en la gerencia o en la dirección decidieron unificar las 2 consultas, que además estaban separadas físicamente en 2 hospitales, nos ofrecieron una nueva ubicación. Claro, en la nueva ubicación tenían que tener capacidad física para las 2 consultas. Cada farmacéutico tiene sus pacientes con sus patologías, con lo cual el espacio era necesario que fuera mucho mayor. El de almacenamiento también, aunque bueno, en este momento yo del de almacenamiento visto desde el final, quizás sea mejor como lo tenemos ahora. La consulta de farmacia, no sé si lo veis muy bien aquí, la nueva ubicación estaba en un tercer hospital, en el Hospital Gil Casares, que también pertenece a la gerencia de Santiago. Quiero demostraros aquí que la nueva ubicación en aquel momento era lo que había. Seguramente no habría nada mejor. El espacio era grande y había sitio suficiente para 2 farmacéuticos. El servicio de farmacia veis que está muy separado por donde entran las mercancías, el almacén de la consulta. Teníamos un problema de transporte de la medicación. Y aparte, una cosa muy importante, que era la separación del edificio de consultas externas, con lo cual el paciente tenía que salir de un ámbito, cruzar, bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero aún hay bastante distancia y sobre todo teniendo en cuenta el clima de Santiago, en invierno era bastante incómodo. Los accesos eran malos, malas rampas, no teníamos un aseo para los pacientes, no lo teníamos bien organizado. Fue como un empiezo un poco de golpe, pero es que además necesitaban un técnico de farmacia. La farmacia no la podíamos abrir hasta las 10 de la mañana. Las dispensaciones, nosotros hacíamos dispensaciones que el farmacéutico nos imprimía, entre 8 y 10 de la mañana nos imprimía las hojas de dispensación de los pacientes programados en ese día. Al final de la mañana, los pacientes que no acudían, había que eliminar esas dispensaciones, con lo cual el tiempo del farmacéutico de 8 a 10 de la mañana estaba ocupado en realizar parte de nuestro trabajo. Mientras nosotros recibíamos la mercancía que nos transportaban en furgonetas, en camiones, y la colocábamos. No nos daba mucho tiempo a hacer mucho más. Pero bueno, tuvimos una jefa de servicio que dijo que realmente era un problema grande la consulta externa, porque los niveles de satisfacción tanto de los pacientes como nuestros eran nulos. Cuando llegamos allí se planteó que un técnico de farmacia fuese una plaza fija allí, pero la dirección no quiso, no es partidaria de un turno fijo en la consulta externa. Con lo cual empezamos las 18 de plantilla a rotar por allí. Os podéis imaginar 18 de plantilla rotando una semana cada uno, cuando volvías a los 4 meses y pico ya no te acordabas absolutamente de nada. Ni de cómo estaba, ni de cómo lo había dejado tu compañera. Y si te coincidía que estabas de vacaciones, podías saltar hasta 8 meses después. Con lo cual, al intentar arreglarlo,
nos ofrecieron un turno de 4 personas. 4 personas voluntarias pidieron. Nos dieron un caramelo, un buen turno, y 4 personas nos presentamos. Además, nos ofrecieron, no nos ofrecieron, simplemente nos aconsejaron que deberíamos de tener unas reuniones y estructurar la consulta. Nosotros participamos en todas las reuniones, con farmacéuticos, con jefa de servicio, y tuvimos una reunión que le llamamos la tormenta de ideas. La tormenta de ideas era decir, ¿qué es lo que le hace falta al paciente? ¿Qué necesita el paciente y qué nos hace falta a nosotros? Dentro de todo lo posible, conseguimos una nueva ubicación y nos planteamos que nos hacía falta un auxiliar administrativo en la consulta. Nos hacía falta más otro farmacéutico, otro farmacéutico llegó junto a nuestra con el inicio de los tratamientos de hepatitis. Y lo más importante, después de la tormenta de ideas, un taller con el psicólogo que ayuda en consultas externas de oncología. La verdad, yo esto es un homenaje a él porque en el taller nos sirvió bastante, entendimos las actitudes de muchos pacientes cuando llegaban a esa locura que teníamos en el Hospital Gil Casares y llegamos a entender el estado de ánimo de muchos de ellos. Este es un pequeño homenaje a él que fuera de sus horas de trabajo estuvo con nosotros. Estas ya son la nueva ubicación. Las fotos, no son muy agradecidas, pero nosotros llegamos a la nueva consulta con una auxiliar administrativa que nos ayuda en los pedidos, nos ayuda en las reclamaciones cuando se atrasa un pedido y con los 3 farmacéuticos. Además, nos encontramos allí también al lado con la farmacéutica de nutrición. En uno de nuestros objetivos, de las 4 voluntarias que nos ofrecimos, era que debíamos de tener unas buenas prácticas de almacenamiento. Nosotros nos debemos a nuestras compañeras. Yo, si realizo un mal trabajo de almacenamiento, va a influir en el resto del trabajo, va a influir en las caducidades, va a influir en muchas cosas. Quisimos evitar acumulaciones de medicación y desabastecimientos y establecimos un stock de medicación que debía haber en la consulta de farmacia. El control de los pedidos, que lo llevamos con la auxiliar administrativa, sabemos desde qué momento se hace un pedido, cuánto tiempo tiene que tardar aproximadamente en llegar y si tarda un poquito más, pues reclamarlo o tener un poco de contacto con el laboratorio, a ver qué pasa. Y después que teníamos que tener comunicación con el resto de secciones de la farmacia. Lo de la comunicación con el resto de secciones es muy valorado porque tanto puedes estar comunicado por correo electrónico, por teléfono, pero nosotros hasta tenemos un grupo de WhatsApp que lo utilizamos. Nos saca muchas veces de apuro. Vale. En la nueva consulta comenzamos a utilizar programas informáticos. El programa Recex, que tenéis aquí a la izquierda, antes era, casi no lo utilizábamos porque la dirección realmente quería saber los pacientes que habían acudido a la consulta. Entonces, a las 2 de la tarde o a las 3, cuando teníamos tiempo, le dábamos a todos los que habían acudido presente. Pero este programa es muy útil, sobre todo para la persona que está en recepción, para saber a quién está atendiendo, quién está presente fuera, a quién está atendiendo cada farmacéutico o los técnicos de farmacia. Y además podemos ver si en algún momento alguno de los farmacéuticos o alguno de nosotros tenemos apuro, tenemos gente esperando. El Silicon lo empezamos también a utilizar y para nosotros es muy cómodo porque esas 2 horas que el farmacéutico utilizaba en sacarnos las dispensaciones e imprimirlas, nosotros ya damos baja directamente en dispensación, directamente en Silicon, con lo cual
al final de la mañana ellos tenían que volver a anular las dispensaciones que no estaban realizadas. Nosotros ahorramos ese tiempo. Esas 2 horas de impresión y esa media hora de anular dispensaciones, aparte de ahorrar papel, por supuesto, esas 2 horas que ellos se ocupaban en hacer parte de este trabajo, ahora la utilizan en atención al paciente. Podemos abrir 1 hora antes la consulta y los pacientes están muchísimo más atendidos y mucho mejor. Yo considero que para un buen trabajo en la consulta de farmacia o en la farmacia en general debemos tener unos ciertos conocimientos. Debemos saber planificarnos, conocer la programación y el control de gasto. El control de gasto realmente debemos plantearnos que es como si fuera en una casa, en un domicilio. No podemos tener dinero invertido en una consulta y estar parado. Debemos conocer también la gestión de agendas, de pacientes y de horarios. Tenemos que saber qué farmacéutico va a tratar a qué paciente. Cada uno tiene sus pacientes y sus patologías, pero a la vez lo bueno de esta unificación es que todos aprenden de todos. Están cerca unos de otros y entonces en cualquier momento de duda siempre tienes a quien echar mano. Entonces, cada uno tiene sus agendas con sus pacientes y cada uno tiene sus horarios. Ampliamos también un horario, que es el horario de tarde, 2 días a la semana. Tenemos horario de tarde, que es mucho más cómodo para los pacientes. Y tenemos que aprender, bueno, el manejo de programas informáticos, eso ya está en todos los ámbitos del hospital. El manejo y protección de datos, que es muy importante, porque nosotros allí manejamos muchos informes, muchos papeles de citas. Y yo tengo observado a gente que rompe un papel de cita y lo tira en una papelera. Esos papeles de cita deben de destruirse. Tenemos que saber cuál es el orden en que tiene que destruirse esta información. Y debemos llevar un buen mantenimiento de archivos, porque los archivos es en la base de papel donde ante una duda debemos de consultar. Vale. Habilidades. Unos tenemos unas habilidades y otros tenemos otras. Pero bueno, utilizar los recursos adecuadamente, quiero decir que si yo, por ejemplo, miro el WhatsApp porque me mandaron un WhatsApp al grupo, no es que yo esté whatsappeando con mi amiga de Almería, es que yo tengo que utilizar los recursos adecuadamente, utilizar los correos electrónicos y todo lo que nos pongan a nuestra mano. Nosotros tenemos que aprender a crear protocolos. En cuanto vemos una problemática en la consulta, nos planteamos qué protocolo vamos a seguir para que ese problema no exista. La capacidad de trabajo en equipo. Eso, bueno, eso es en todos los ámbitos de la farmacia del hospital y del hospital. Bueno, y el manejo de la relación con pacientes y familiares. Los pacientes y los familiares muchas veces llegan a una consulta de farmacia sin saber que existe una consulta de farmacia. La verdad es que a algunos les extraña. Nosotros creamos un papel de bienvenida donde les explicamos nuestro método de trabajo, quiénes somos y cómo pueden, ante cualquier duda, localizarnos. Y los objetivos son la conservación adecuada de la consulta. Deberemos colaborar agilizando la atención prestada, pues controlando el programa RECEX, viendo en qué momento hay apuro de pacientes y cómo se puede solucionar. Tenemos que saber reducir los niveles de temor y ansiedad. Una persona que llega a una consulta de farmacia que no sabe que existe una consulta de farmacia y por qué la mandan allí, pues tienes que escucharlo, tienes que explicarle hasta donde puedes, claro. Y debemos educar en salud. De nuestros conocimientos sabemos la importancia de las caducidades, la importancia de
de mantener medicaciones de frío en nevera. Y bueno, ahora agradeceros la atención.